Muy buena tarde, amada familia. Gracia y paz en nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Amén. Vamos a continuar escuchando la carta que este hombre de Dios, un hombre como nosotros, llamado Pablo, habiendo vivido una vida donde él creía haber creído en Dios y haber agradado a Dios, siendo un judío fariseo, ¿cómo es que ese hombre se dio cuenta realmente que jamás había creído verdaderamente en el Dios de la gloria? Y una vez que se confrontó, que fue confrontado con su propia incredulidad y habiéndose arrepentido de esa incredulidad, porque tenía mucho conocimiento de la Biblia, pero sin embargo tenía un corazón totalmente endurecido por el orgullo religioso, ese hombre quebrantado y humillado por la obra de la cruz escribe esta carta a gente como él, que también en algún momento escuchó la verdad que alumbró las tinieblas que había en sus corazones. Así que sigamos escuchando esa carta que el apóstol Pablo le hace a los Corintios en primera carta a los Corintios, capítulo 5. Leo la santa palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 5, escrito está en la palabra de nuestro Dios. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene a la mujer de su padre, y se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando ustedes estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Su jactancia no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales, y no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían que salir del mundo, sino, en efecto, les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avara, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera coman. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsen de entre ustedes al malvado. Amén. Amado Padre Celestial, eres santo, 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 y tu palabra es santa. Te damos gracias, Señor, porque sabemos bien que si tu Santo Espíritu puso en el corazón del apóstol Pablo escribir esto,
también lo es para edificación y la fe de tu iglesia el día de hoy. Ayúdanos, Señor, y por tu Santo Espíritu ilumina esta palabra a nuestro entendimiento para que podamos seguir siendo formados, verdaderamente formados en la fe, que por el Hijo de Dios nos es concedido a todos aquellos que somos llamados a reconocer que en Cristo estamos totalmente limpios de toda culpa y de toda condenación, que ese es el mayor descanso que un ser humano puede tener antes de partir de este mundo de regreso a ti, nuestro Creador y nuestro Santo Dios. Salva a tu pueblo, Señor, sálvalo, es mi petición, y sigue edificando la fe de los santos y sigue transformando nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Hemos estado escuchando cómo el apóstol Pablo le escribió a esta iglesia en Corinto y ya trató con ellos el primer gran problema que había detectado Pablo. Pablo había detectado que en esta iglesia donde los creyentes en algún momento confiaron que eran simples pecadores, porque ese es el punto de partida de un verdadero creyente. Un verdadero creyente está consciente de que es pecador. Y les digo una cosa, aún cuando tengo 30 años y medio en la fe, sigo estando consciente que soy un pecador. Y eso es algo que nosotros debemos de estar conscientes. ¿Por qué? Porque puede ser, como había sucedido en la iglesia en Corinto, y ya este asunto ya lo trató Pablo, pero estoy haciendo un recordatorio de lo que le ha escrito a la iglesia. En la iglesia de Corinto habían pensado que tenían ya tal espiritualidad como para escoger a quién seguir. Y unos seguían a Pedro, otros a Pablo, otros a Apolos, otros a Jesús, pero ya realmente se había perdido la esencia de que solo hay un hombre que vivió y que se humilló al grado que ningún otro hombre en la historia de la humanidad se ha humillado para ser colgado en ese madero semidesnudo, ensangrentado, golpeado, burlado, vituperado, y es Jesús. Y lo hizo precisamente para tomar en él el pecado de todos nosotros, que teníamos que ser limpios ante los ojos de nuestro Creador y Santo Dios. Ese asunto ya lo había tratado en los 4 primeros capítulos, el apóstol Pablo. Les volvió a predicar el evangelio, les vuelve a ubicar acerca de que simplemente somos personas, no somos seres especiales. Cristo lo es todo. Ahora entra a tratar un segundo problema, problemas sexuales. Y esto lo empieza a tratar del capítulo 5 al capítulo 7. Hay situaciones de sexualidad, de inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Y repito, los trata del 5 al 7. Y ahorita estamos empezando a ver en estos primeros 13 versículos cómo es que Pablo empieza a tratar esos asuntos. Ahora, al margen de esto, tú y yo sabemos que vivimos en una ciudad, en una sociedad hipersexualizada. O sea, en nuestra sociedad, la sexualidad tiene una preeminencia en la temática que inunda todos los medios, y donde quiera que estés y voltees, todo tiene que ver con sexualidad. Y la verdad de las cosas es que la creación misma empezó en un matrimonio creado por Dios. Y a partir del sexo creado por Dios, para gloria de Dios y deleite del hombre y la mujer, nacieron toda su descendencia. Y el Señor, desde Génesis capítulo 1, trata de la sexualidad. Desde el primer capítulo de la Biblia, en Génesis 1, 26 y 27, habla acerca de formar al hombre y a la mujer. ¿Para qué? Para que se unan y llenen la tierra y se multipliquen. El apóstol Pablo está viendo que en la iglesia, donde debería de honrarse la sexualidad, está habiendo problemas sexuales. Y quisiera que viéramos aquí en tres afirmaciones que se dan en el mismo texto. En el versículo 1 al 5 afirmamos
que vemos que la arrogancia tolera. La arrogancia tolera. Versículos 6 al 8. La sinceridad y la verdad limpian. La sinceridad y la verdad limpian. Y versículo 9 al 13. La iglesia debe juzgar la hipocresía. La iglesia debe juzgar la hipocresía. Veamos el primer aspecto, la arrogancia que tolera. El apóstol Pablo les dice en el versículo 1, en efecto se oye entre ustedes que hay inmoralidad. Inmoralidad, o sea, faltas a la moral. Y dice, una inmoralidad tal que ni siquiera en la gente que no va a la iglesia. Una gente que no ha oído jamás de Dios. Incrédulos o ateos. O sea, dice una inmoralidad que ni siquiera existe en ellos, en muchos de ellos. Sí. Al extremo que, ¿qué? ¿Cuál es el extremo? Ahora, Pablo habla del extremo. Obviamente se va a mostrar lo más visible. Un hombre tiene intimidad sexual con la mujer de su padre dentro de los creyentes en Corinto, en la iglesia de Corintio. Ahora, repito, Pablo está hablando de ese extremo, por eso dice Pablo, al extremo que. Ahora, el asunto es, nosotros necesitamos llegar al extremo de nuestras vidas, como asesinar a un ser humano creado por Dios para pecar contra Dios. Nuestro Señor Jesús claramente lo dijo en Mateo, que si un hombre aborrece a otro hombre, es tan culpable como un asesino. Eso lo dijo nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro. Él enseña que ningún hombre tiene derecho a aborrecer a otro hombre o a otra mujer, porque no somos jueces, no podemos ser jueces. Jueces hay uno solo y es el santo Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y Él está en su trono y juzga con justo juicio. Y repito, no necesitamos llegar a extremos de cometer inmoralidad sexual, sino simplemente es una falta, es una total ruptura de la ley de Dios, de la ley moral de Dios, el aborrecer a alguien, el tener coraje contra alguien, el tener una falta de perdón. Porque así como nosotros necesitamos el perdón diariamente de nuestro santo Dios para con nosotros, de la misma manera hemos de responder con misericordia y perdón para cualquiera que nos ofende. Porque no somos perfectos y por lo tanto, obviamente no somos jueces justos. No somos santos, pero Dios sí lo es. Y Dios, el único que puede juzgarnos, envió a su Hijo. Su Hijo vino voluntariamente, enviado por su Padre, pero voluntariamente, y se humilló tomando forma de hombre, en semejanza de cualquier pecador, pero sin pecado alguno. Fue a la cruz y entregó su vida por pecadores. Recibió todos los escupitajos, todos los latigazos, recibió todo el aborrecimiento de toda la sociedad en su tiempo, porque era necesario que así fuese, de acuerdo al perfecto plan de Dios. Jesús se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, y vino a servirnos. No vino a servirse de nosotros, sino a servirnos, dándonos su perfecta justicia del Hijo de Dios que traía a cambio de nuestros pecados. Tus pecados, mis pecados, puestos sobre Él. Y Dios descargando su justo y perfecto juicio sobre su propio Hijo, en vez de descargarlo sobre ti y sobre mí, no solamente aquí en el mundo pagando por nuestros pecados, sino aún en la eternidad, en el cielo, en el infierno, bajo condenación y tormento eterno, de acuerdo a como Jesús enseñó, en absoluto. Bendito sea el Señor Jesucristo, que se humilló hasta lo sumo, murió en esa cruz por pecadores y resucitó al tercer día, siendo Dios hecho hombre. La muerte no podía vencerlo y ascendió a su trono nuevamente
y como Señor y Dios de nuestras vidas ha enviado su mensaje, sus buenas noticias para pecadores. Y esas buenas noticias es lo que nos guía a arrepentimiento y fe. La iglesia es eso. Son pecadores que han llegado a conocer el perdón de sus pecados y se han vuelto en arrepentimiento y fe a la confianza total de que lo que el Hijo de Dios hizo es para ellos y cada uno de ellos. La iglesia de Corinto llegó el momento que esto lo había totalmente menospreciado. Había llegado a creerse tal cosa que podían ser los super archi recontra espirituales, que podían darle una nueva forma a la espiritualidad como para tener diferentes héroes de la carne. Ese fue el primer problema que trató ya Pablo en los primeros capítulos. Ahora está Pablo destapando otra lata de gusanos. Tal era la arrogancia de estos hombres que aún veían sin ningún problema que un hombre de la iglesia se acostara con la esposa de su padre, con la mujer de su padre. Ahora, ¿por qué Pablo lo que dice aquí en el versículo 2? Ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo subraya la arrogancia? ¿Cuántas veces ya oímos en el capítulo anterior? 3 veces oímos la misma palabra, arrogantes. Te digo algo. El problema de la arrogancia es que cuando uno sigue creyendo ser algo cuando no es nada, ustedes saben eso, Gálatas 6:3, dice la palabra que aquel que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y estos hombres, repito, la arrogancia había llegado a ser tal que podían creer, que podían permitir o que podían promover cualquier cosa por cuanto ellos creían tenerlo todo. Eso se llama arrogancia. Cuando tú y yo nos levantamos en la mañana, nos levantamos dándonos cuenta realmente que amanecemos solamente porque Dios ha sido tan misericordioso que mantiene nuestro corazón latiendo. Obviamente como médico les digo, a mí me ha tocado atender a un niño nacer, me tocó atender un parto y a las 16 horas ese bebé me tocó verlo morir. Entonces, eso de que la vida alcanzas a los 60, a los 70 o a los 80, te digo una cosa, como médico en 40 años he visto morir de horas, de días, de meses, de 5 años, cosas terribles que me ha tocado ver en la cuestión terrenal, porque esta vida es pasajera, totalmente pasajera, pero la vida eterna es eterna y el tormento eterno es eterno. Y nuestro Señor dejó toda su gloria para venir a avisarnos que todos los que Él llamara y respondieran al llamado vinieran a Él, a confiar en Él para perdón de pecados. ¿Qué hizo nuestro Señor? Dejó su gloria. Jesús tenía todo para ser el más grande arrogante. Todo. Porque realmente es el yo soy. Es una arrogancia para Dios decir yo soy el que soy. Por favor. Si alguien tiene todo el derecho para ser el único que puede levantar su ego y anunciarlo al mundo entero y al universo es Dios. El único también que puede hacer un justo juicio es Dios. Tú y yo no tenemos por qué juzgar a nadie. No tenemos ningún derecho porque no somos justos, no somos santos, perfectos. Dios juzga con justo juicio. Y en Cristo Jesús, cuando lo envió, se humilló Jesús. Vino aquí, no vino como el juez, sino vino como el justo para entregarse y salvar a los injustos y llevarlos con él al Padre. El justo por los injustos. La iglesia es no un edificio. La iglesia es un cúmulo de personas a lo largo de las edades de la tierra que hemos aceptado la necesidad de un Salvador, que hemos aceptado que hemos sido enemigos de Dios desde que nacemos, que hemos aceptado ser rebeldes, totalmente rebeldes, y que en nuestra vanagloria y egocentrismo lo único que buscamos es que se haga mi voluntad y luego mi voluntad y al final mi voluntad y nadie lo ve. Eso se llama arrogancia y jactancia. Y nuestro Señor Jesús, ¿qué hizo? Se despojó de su gloria, se despojó de ese derecho que tenía y vino, ¿y qué hizo? Servir, servir, servir. No les vino a decir, hey, yo soy Dios, tengo derecho sobre tu vida, no.
Lo único que vino es, dame tus pecados, pon en mí tu confianza, voy a pagar por ti, voy a hacer la obra. El Señor es Dios. Nuestro Señor Jesucristo vivió como nosotros en cuerpo de carne, murió en esa cruz y recibió el castigo de tus pecados y mis pecados para tener paz con Dios. La iglesia de Corinto había perdido la esencia del mensaje de la salvación. Pecadores salvos únicamente por gracia y solo por fe. Solo de acuerdo a como Dios lo ordena y solo para la gloria del mismo Dios que envió a su Hijo. Él había perdido el mensaje y dentro de la iglesia permitían, y yo no sé si promovían, pero por lo menos permitían en extremo tal inmoralidad como esta que comenta Pablo. Ahora, la razón la está poniendo Pablo aquí. Era pura arrogancia, puro orgullo. No tenían un corazón contrito y humillado, donde lo único que querían es ver la gloria de Cristo dentro de cada creyente. No, tenían arrogancia. Y dice el apóstol Pablo, en lugar de haberse entristecidos, como la arrogancia no te da derecho a entristecerte. La arrogancia es que siempre, no importa cómo andes, tú eres quien debe andar con la carita así alzada, y la altivez y la soberbia no te dejan porque te tienen totalmente encadenado, esclavizado. Y en lugar de haberse entristecidos, ¿para qué? El que de entre ustedes, dice el apóstol Pablo, entre ustedes, el que de entre ustedes ha cometido esta acción, fuera expulsado de en medio de ustedes. O sea, ¿cómo es posible que soporten tal grado de pecaminosidad dentro del cuerpo de Cristo, donde se supone que ya están los pecadores arrepentidos, aquellos que ya no quieren más ofender el santo nombre de Dios? Porque la arrogancia siempre va a tolerar. La arrogancia siempre te va a dar derecho a juzgar a otros y la arrogancia siempre te va a dar derecho a hacer con tu vida lo que tú quieras. Una persona arrogante jamás va a poder llegar a decir a Jesús, Jesús, ahí están mis pecados. No, ¿cuáles? Yo trato con ellos, yo los puedo manejar. No me manejan, yo los manejo. Eso es lo que dice la arrogancia. La arrogancia tiene muchas caras. Y puede inclusive ser arrogante en humildad, haciéndose pasar como una persona muy humilde, y la arrogancia se puede enmascarar totalmente. En realidad eso es lo que estaba haciendo la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto tenía una máscara, una fachada de santidad y una podredumbre en su dinámica interna social. Y eso fue lo que Pablo escuchó. Dice, ya escuché que ustedes están a tal grado, tan cegados, tan endurecidos, tan arrogantes, que han tolerado en lugar de haberse entristecido. Mis amados hermanos, cuando nosotros dentro de la iglesia vemos a un hermano en pecado, nosotros no lo llamamos al arrepentimiento porque seamos sus jueces, lo llamamos al arrepentimiento porque está pisoteando el nombre de Cristo y se está metiendo en problemas con Dios, no con uno. Lo hacemos por amor, por misericordia. No lo hacemos porque somos más que él o que ella. Somos iguales, somos pecadores todos. Y en esa condición tenemos misericordia y compasión, como alguna vez se lo dije. De pastor a pastor, le dije una vez, me metí a la oficina de un pastor y le dije, hiciste esto y dijiste esto y todo ta. Y no vengo a decírtelo para echártelo en cara. Vengo a decírtelo en el amor del Señor. Ora a Dios sobre esto y que Dios te conceda arrepentimiento. Y antes de que terminara de decir eso, me dijo, ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre? Jamás dije eso. Y le dije, perfecto, voy a llamar ahorita a la persona a la que se lo dijiste. Me paró y me dijo, no es necesario que lo hagas. Ahora le dije, te digo esto, porque si en adelante sigues pastoreando al cuerpo de Cristo, tú y yo somos pecadores. ¿Cómo vamos a querer ayudar a otros estando nosotros mismos hundidos en el fango?
Nuestro Señor Jesús se vino y se metió en esta sociedad inmunda, pestilente, llena de pecado, para salvar pecadores sin pecado alguno. Fue tentado en todo, dice la Escritura claramente, pero sin pecado. Este hombre obviamente no reconoció, pero también no me permitió traer a la otra persona para que fuera confrontado con la verdad. ¿Por qué no quería hacerlo? Por arrogancia. Porque no quería quedar ridiculizado ahí. Esa es la arrogancia. La arrogancia siempre se trata de proteger. ¿Qué hubiese hecho otra persona que está atravesándole en ese momento la misericordia y el amor de Dios? ¿Sabes qué? Perdóname, ciertamente lo hice. Tienes razón, somos eso. Gracias por venir a avisarme, gracias por decírmelo, la verdad. No fue mi intención a lo mejor, pero bueno, salió esto. Pero no, tenía que protegerse. Y al final de cuentas, perdió la oportunidad de arrepentimiento. En ese momento, no sé si después el Señor se la concedió. Pero eso es lo que pasó con esta iglesia. Ya estaban tan cauterizados, tan carnales, como lo dijo Pablo, 3 veces lo dijo, ya saben ustedes, que ahora les dijo, es que este hombre debió haber sido expulsado desde entonces, que ni siquiera se llamara cristiano. Debería ser expulsado de la iglesia por hacerse llamar lo que no es y que nunca ha sido, tal vez. Versículo 3 dice, yo por mi parte, aunque esté ausente, no estoy con ustedes, estoy escribiendo una carta, aunque esté ausente en cuerpo, pero estoy presente en el espíritu. Estoy presente en espíritu porque la iglesia es un cuerpo de pecadores llenos del Espíritu Santo, que los está transformando y los sigue cambiando. Y la gracia de nuestro Dios está para seguir nosotros muriendo a nosotros mismos y para que Cristo sea formado en nosotros. Y eso va a durar toda la vida. Y nuestro Señor nos concede, repito, la fe. Y nos concede el ir a su trono y a la gracia para poder recibir esto. Porque tú y yo, por lo menos yo recuerdo muy bien mis 33 años de carne y carne y carne. ¿Cuántas veces yo decía, ya no quiero ser así? Pero seguía siendo. Yo no podía conmigo mismo. Hasta que el Señor lo hizo. Me clavó ahí en esa cruz, o me dio la oportunidad de ir a clavarme en esa cruz con Cristo. Y clavé ahí mis pecados y recibí el perdón. Y reconocí la necesidad de ese perdón y arrepentimiento. Me concedió el Señor, me abrió los ojos. Vi la luz en medio de toda mi oscuridad. Y así como Cristo resucitó, sé que Él ha estado intercediendo desde siempre por mi alma, como lo ha estado intercediendo por la tuya. Mis amados hermanos, Pablo dice en el Espíritu, yo estoy con ustedes. Y yo, versículo 3, como si estuviera presente, dice el versículo 3, ya he juzgado a ese que cometió tal acción. Versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesús. O sea, Pablo no dice, quiero que hagan las cosas porque yo quiero, no. En el nombre de Jesús. ¿Quién es el que sí juzga correctamente? En el nombre de Jesús, cuando ustedes estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, lo dice por segunda vez, entreguen a esa persona, al tal, a Satanás. Entréguenlo a Satanás. ¿Para qué? Para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cómo es posible que Pablo esté diciendo, pero entréguenlo a Satanás? ¿Saben una cosa? Es un acto de misericordia. Lo que está diciendo Pablo y lo que está haciendo Pablo y proponiéndole a la iglesia es un acto de misericordia y paciencia y amor de Dios. ¿Por qué? Les está diciendo, sáquenlo de la iglesia, reconózcanlo como un incrédulo, como un hijo del diablo, y déjenlo. Que Satanás haga todo lo que quiera hacer en todas las áreas de su vida, no solo en la sexual. Que haga todo. Y que trate con él y que se lo acabe en todo lo que sea la carne. Y aquí dice el para qué. ¿Cuál es el motivo de ser entregado a Satanás? Dice para qué. Para la destrucción de su carne. ¿A qué se refiere con esto? Para la destrucción de su ego.
para la destrucción de su arrogancia también, que pensó que podía hacer todo donde todos se lo permitían, porque era creyente. Para eso, para que se le acabe y para que sea humillado. Si tiene que perder el trabajo, si tiene que perder un brazo u otro brazo, y si eso aún lo va a traer a ser quebrantado para arrepentimiento, qué bueno que Satanás sea ese instrumento de Dios. ¿Para qué? El final que dice, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Se fijan? La intención de Pablo no es mandar a esta persona al infierno. Eso le es dado solamente ¿a quién? Al juez, a Dios. Solamente Dios decide quién va al infierno. Solamente Dios decide quién va al infierno. Y obviamente llama a todos los pecadores al arrepentimiento de pecados y fe en su Hijo Jesús. Pero el que quiere rechazar este ofrecimiento tan grande está voluntariamente dejando la única posibilidad de no arder en el infierno. Ahora, cuando Pablo dice a este hombre, entréguenlo a Satanás, es simplemente no lo traten como un hijo de Dios. Déjenlo. Que viva lo que tenga que vivir y que Dios lo humille a tal grado que que quebrante la arrogancia y la dureza de su corazón para que se arrepienta de sus pecados y sea, ahí dice, salvo para su salvación. Entonces, la intención de Pablo no es castigarlo. La intención de Pablo es que sea salvo. Todavía Pablo está considerando la posibilidad que ese hombre tal vez se arrepienta. ¿Acaso ese ladrón al lado de la cruz de Jesucristo? ¿Acaso ese hombre había leído Biblia? ¿Había conocido muchos capítulos? No, pero ahí al lado de la cruz simplemente reconoció a Jesús y reconoció sus pecados. Y le pidió, te pido que me acuerdes cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y el otro ladrón al otro lado de la cruz, ¿qué? Se la pasaba maldiciendo a Jesús. Mis amados, no importa el tiempo, no importan los capítulos que hayas leído, lo que importa es que el Señor te haya revelado que eres un pecador llamado al arrepentimiento, porque Cristo Jesús pagó por ellos, por tus pecados y los míos en la cruz, y resucitó de los muertos y está intercediendo por tu alma. Eso es lo que vemos ahí claramente, que la arrogancia se vuelve tolerante. La arrogancia nos vuelve tolerantes. ¿A qué? Obviamente a la carne, a las cosas de la carne. El segundo aspecto que vemos aquí, versículos 6 al 8. Ahora Pablo dice, su jactancia, que es otra forma de llamarle a la arrogancia, su jactancia les está hablando, acuérdense, a los cristianos. Su presunción, su jactancia, su altivez, su soberbia, su arrogancia no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Un poco de pecado se infla a la iglesia y la contamina. Eso es lo que está hablando. Ustedes saben, nuestro Señor Jesús, cuando habló de esta enseñanza acerca de la levadura y la masa, así como un poquito de levadura es suficiente para inflar al panecito rico que nos comemos con el café. Ese inflado por la levadura es el ejemplo que usó nuestro Señor Jesús respecto al pecado, que un poquito de pecado lo infla a uno. Y eso es lo que está diciendo ahí Pablo. Un poquito de pecado dentro de la iglesia contamina toda la iglesia, se manifiesta en toda la iglesia, mancha toda la iglesia, porque la iglesia es una sola y es los creyentes realmente lavados, perdonados, traídos al arrepentimiento y a la fe por medio del evangelio y las buenas noticias de salvación para los pecadores. Dice, su jactancia no es buena, un poquito de levadura fermenta toda la masa. Y versículo 7, ¿qué dice ahora? ¿Cuál es la propuesta de Pablo para esto? Así como ya propuso, sáquenlo a ese. Ahora les dice, limpien todo pecado, limpien la levadura vieja para que ustedes sean masa nueva. Versículo 7, así como ustedes son, como lo son, sin levadura. O sea, Pablo está hablándole a los verdaderos creyentes, a los que se han mantenido, a los que no están practicando el pecado con intencionalidad, sino que han reconocido realmente que en Cristo han sido perdonados y lavados y que han sido sellados por un Espíritu Santo con el cual luchan diariamente con su carne y con las mentiras del mundo.
Sí, pero luchan ahora cuando antes no luchaban. Dice, ustedes son sin levadura, reconoce Pablo. ¿Por qué? Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Entonces ahora Pablo pone el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo, nuestra Pascua. ¿Por qué le señala Pascua a estos creyentes? Porque sabemos bien que la Pascua fue el evento donde el pueblo de Dios estaba cautivo, totalmente oprimido en Egipto por 400 años, cuando Dios decide enviar el último juicio sobre Egipto para que fuera liberado el pueblo de Dios. Y el último fue el ángel de la muerte, que pasa por encima y mata a todos los primogénitos. ¿Y qué pasa con el pueblo de Dios? Matan un cordero, ponen la sangre en los dinteles de su casa y de las puertas. ¿Y qué pasa? El ángel de la muerte pasa y no hay uno solo muerto del pueblo de Israel. Y obviamente ese evento de Éxodo 12, obviamente es el evento que les está recordando aquí Pablo. Les está recordando, ustedes tienen sobre sus vidas la sangre de Cristo aplicadas, por la cual son purificados, son limpiados. Ustedes ya han sido quitados del que tengan que morir eternamente en el fuego eterno, sufriendo el tormento eterno. Han sido ya liberados de esto por su Pascua. ¿Cuál es su Pascua? Jesucristo ya fue crucificado. Eso es lo que está diciendo aquí. O sea, Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Ese es el énfasis que hace Pablo en el versículo 7. Se necesita un sacrificio para apaciguar, para pagar la ira justa de un Dios santo que no tiene por inocente al culpable. Si Dios deja que el pecado siga teniendo control de nuestras vidas, obviamente la muerte de Cristo no sirvió de nada. Pero bendito es el nombre del Señor que nos salvó. Dice versículo 8, por tanto, dice el apóstol Pablo, celebremos la fiesta. Celebremos la fiesta. ¿Qué es lo que venimos a hacer? En la mañana estuvimos viendo el tema que hacemos cada domingo. Celebramos una fiesta. ¿Una fiesta de qué? De un pueblo pecador, limpio y purificado, que cada vez que estamos escuchando la palabra nos sigue purificando y nos sigue limpiando y nos está dando la oportunidad de tener limpia conciencia diariamente. Y nos arranca todo aquello que obviamente ya no queremos más cargar porque no podemos con ello. Por tanto, celebremos la fiesta, no con levadura vieja, ni con la levadura de malicia o maldad. Malicia o maldad. Esta levadura de malicia o maldad, levadura vieja, era la que estaban trayendo en ese momento los creyentes de Corintio. Estaban trayendo la levadura de ¿qué? Del yo, de la arrogancia, de la jactancia, de la soberbia. Cuando Jesús es el único, yo soy el que soy. Dice, mejor celebremos con panes, versículo 8, panes sin levadura. ¿Cómo es eso? Panes sin levadura. Ahora vean, ahí está la clave, lo está diciendo ahí. ¿Cómo es? Siendo sinceros y hablando la verdad. Entonces, la sinceridad y la verdad es la única que limpia. La sinceridad y la verdad, lo está diciendo el apóstol Pablo, es la única que limpia. Yo no puedo pararme y decirles que yo no soy pecador, porque estaría siendo un hipócrita. Estaría mintiendo, además. Estaría pecando contra Dios. Estaría anulando totalmente la necesidad de que Jesucristo viniera a salvar pecadores. Tú no puedes hacerlo tampoco cuando te hablan de que tú eres aleluya, de que tú eres un hermanito, que esto y lo otro. Y te dicen, ¿qué te hace diferente de mí? ¿Acaso que hayas leído 20 veces la Biblia? Y tú puedes decir, no, realmente somos iguales. Somos pecadores. Pero te puede dar la oportunidad para decir, mira, y hablarle de Jesús. Ver quién es Jesús. Porque todo gira en torno a Jesús. El creyente en realidad sabe que no es nadie sin Jesús. Porque Jesús lo es todo. Es la vida de Jesús la que tomó nuestras vidas hace 30 años y medio. Y no importa el área en que nos estemos desenvolviendo, donde estemos con la familia, con los amigos, en el trabajo, donde quiera que sea, no podemos echar fuera algo que nos fue dado. No es una cuestión de apariencias o conducta expuesta o vestirnos de una manera, no.
Dios ve el corazón. Dios ve lo que hay en el corazón y en los pensamientos. El Señor siempre revisa los motivos del corazón. Y es ahí donde puede ver realmente si nuestro corazón está contrito y humillado para que Él siga derramando gracia sobre gracia y que podamos vivir realmente sin la vieja levadura, sino con nuestra Pascua todos los días. ¿Cómo? Viviendo una vida con sinceridad y con verdad, porque la sinceridad y la verdad es lo que limpia a la iglesia. La sinceridad y la verdad es lo que limpia a la iglesia. ¿De qué? De toda jactancia, de toda arrogancia, de todo tipo de pecado carnal. Ser sinceros, ser transparentes, ¿sí? Y hablar siempre la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Esa es la verdad que nos dio el Señor. Vivamos con esa sinceridad y verdad que nos limpia y purifica. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. Y se llama Cristo. Ahora, del versículo 9 al 13, la iglesia que debe juzgar la hipocresía. La iglesia que debe juzgar, versículo 9. En mi carta, dice el apóstol Pablo, ya les escribí. Yo les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. O sea, que no se juntaran con los inmorales. Ahora, Pablo hace la aclaración. ¿A qué se refería cuando les dijo esto? Que no se junten con los inmorales. Dice la palabra en el versículo 10. Yo no me refería a la gente inmoral de este mundo. O sea, yo no estaba hablando de la gente del mundo que es inmoral. Yo no estaba hablando de ellos. Yo estaba hablando de los inmorales que están dentro de la iglesia, de los que quieren seguir viviendo, llamándose creyentes, pero llamándose creyentes o cristianos, pero viviendo una vida totalmente en una inmoralidad, en una ofensa continua a Dios, que es santo, santo, santo. Mis amados hermanos, esta es la realidad. El apóstol Pablo lo está diciendo. Yo no me refería a la gente inmoral de este mundo, de la gente de fuera de la iglesia, no. O de los avaros, los que codician todo el dinero y quieren tener el último peso, los estafadores o los idólatras, porque entonces tendrían que salir del mundo. El mundo está lleno de ese tipo de gente que tiene dioses hechos de cada persona, gente que busca el último peso para añadirlo a su cuenta, gente que busca aprovecharse de otros estafándolos, gente que simplemente es un inmoral. Toda la gente en el mundo es normal. Esto es normativo en la vida de tanta gente del mundo. Dice en el versículo 11, sino que en efecto les escribí que no anduvieran ustedes en compañía de ninguno que llamándose hermano. Yo lo que les dije es, no se junten con ninguno que llamándose hermano o llamándose cristiano o llamándose creyente. Con esos, ninguno que llamándose hermano y que sea inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador, con ese, ¿saben? Ni siquiera coman con él, ni siquiera coman, o sea, no se junten con él. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo y está señalando la hipocresía que hay dentro de los creyentes. El tener apariencia de piedad, pero con sus vidas y sus hechos lo están negando, que no tienen ninguna vida piadosa, sino están comportándose como en el viejo hombre, la antigua manera de vivir. Versículo 12, ¿por qué? Pues, ¿por qué he de juzgar yo
a los de afuera, dice Pablo. ¿Por qué acá? O sea, ¿cómo es posible que yo vaya a juzgar a la gente del mundo? El mundo ya tiene su juicio. La gente del mundo anda así y obviamente está en rebelión contra Dios y obviamente está bajo la ira de Dios, porque son hijos de desobediencia, hijos de la ira. Son creación de Dios, pero son enemigos de Dios y viven así, acumulando ira y fuego del cielo. Eso es lo que vive el mundo. Tú y yo así estuvimos. Bueno, por lo menos yo estuve así 33 años de mi vida sin saberlo. Pero Pablo dice, ¿acaso yo voy a juzgar a los del mundo? No. Tienen quien lo juzgue, Dios. Dice en el versículo 12, ¿no juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? A ustedes les corresponde eso. Juzgar a los que están dentro. Si es así realmente, que sus obras concuerdan realmente con un corazón arrepentido y en fe en Cristo, eso es lo que tienes que estar vigilando. Sí, eso es lo que tienes que estar viendo, que realmente la iglesia esté sin levadura. Pero Dios juzga a los que están fuera. O sea, Dios se encarga de los de fuera. Ustedes encárguense de los que se llaman cristianos. Ustedes encárguense de los que se llaman hermanos. De esos encárguense ustedes. Y ni siquiera coman con aquel que es idólatra, difamador, borracho, inmoral, avaro o estafador. Cualquier tipo de inmoralidad o pecado. Si está practicándolo y no se arrepiente, déjalos. No los trates como hermano. ¿A qué grado habían llegado esta iglesia? Al grado de solapar que un hombre llamado creyente se acostara con la iglesia de otro hombre llamado creyente, con la mujer de él. Mire nada más. Ahora, obviamente, Pablo se fue al ejemplo más duro, más visible o más que podría impactar la conciencia de aquellos que todavía les es dado venir al arrepentimiento y a la fe. Y lo que les dijo, esto es producto de su jactancia, de su arrogancia. Amados hermanos, dice en el versículo 13, Dios juzga a los que están afuera. Ustedes expulsen de entre ustedes al malvado. Expulsen de ustedes, entre ustedes al malvado. Ahora, he estado en momentos de membresía en alguna iglesia, me ha tocado estar en momentos de excomunión, en momentos en que se expulsa a estos malvados creyentes, entre comillas, o hipócritas inmorales. Es muy doloroso hacerlo. Es muy doloroso entregarlo a Satanás para que la carne le sea destruida si es que Dios le concede al último la salvación de su alma. Pero sin embargo es un proceso necesario al que se llega. Después de haberlo llamado, como dice Mateo 18, uno a uno señalar su pecado. Si no se arrepiente con un testigo, 2 testigos más, llamarlos otra vez al arrepentimiento. Si no se arrepiente, decírselo a toda la iglesia. Y si no se arrepiente, obviamente tenerlo por gentilo publicano. Gentilo publicano son la gente del mundo y no los creyentes. Ahora, Mateo 18 explica claramente cómo se deben hacer las cosas. Y repito, cuando he estado en alguna iglesia donde buscan realmente honrar el nombre del Señor, es un proceso que puede llevar 6, 8 meses, en donde se da la oportunidad a que la persona busque el arrepentimiento y que revise su hipocresía. Pero repito, algunas veces tal arrogancia, tal soberbia, no se humilla, no está dispuesto a ser humillado. Y entonces tiene que ser expulsado, mis amados. La arrogancia se vuelve tolerante. La sinceridad y verdad es la única que limpia al verdadero creyente y a los que están en pecado. Y la iglesia es la única que tiene derecho y obligación a juzgar la hipocresía de los mismos que se llaman hermanos. Es el derecho y la obligación de juzgar la hipocresía religiosa. No venimos
No venimos a reunirnos a jugar a la iglesita. Venimos para ser expuestos ante la luz y venimos a ser impactados por la misericordia de Dios que nos llama al arrepentimiento y a la fe. A eso venimos. Venimos a animarnos unos a otros en el camino porque sabemos que estamos en este mundo, pero hemos de salir de este mundo y vamos a llegar a la presencia de nuestro Señor y nuestro Creador. Y a nuestro Dios hemos de darle cuentas de cada una de nuestras obras, o hemos de llegar a Él con el reposo de todas nuestras obras, que es la única posibilidad de ser salvo. En Cristo Jesús, tener el pago de todos nuestros pecados y la entrada directa a ese reino de gracia. Porque la salvación es por gracia y jamás será por buenas obras. Porque buenas obras, el mundo está lleno de buenas obras que producen jactancia. La iglesia no puede estar lleno de buenas obras que producen jactancia, sino que deben de salir de un proceso real de humillación y de sinceridad, donde el Espíritu Santo produce un fruto que glorifica a Dios en todas las actividades, en todos los actos dentro de la iglesia. Que Dios nos guarde y que guarde esta congregación de los santos de jactancia, soberbia y obviamente de toda clase de pecado, porque Jesús, repito, nuestro Señor y Salvador, ya es también el que nos libra del ángel de la muerte. Que Dios traiga vida a su pueblo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque no llegamos ante ti con nada de nosotros mismos. Señor, es muy triste, pero esto es total verdad. Si en aquellos tiempos en que fue escrita esta carta había problemas de inmoralidad sexual, cuánto más el día de hoy. Pero el apóstol Pablo bien hace una serie de pecados, como la avaricia, el tratar de retener el último peso, como la calumnia, el estafa, el robo, la mentira, etcétera, todo tipo de pecado. Señor, ayúdanos, por favor, Señor. Concédenos el ser examinados por tu Santo Espíritu para que podamos realmente responder a ti, a esta palabra. Te suplico en el nombre de Jesús, mi Dios, que en tu misericordia y tu gran amor y tu paciencia, Señor, tú traigas convicción de que quieres salvar, no quieres condenar, sino para qué hubiese venido Cristo. Gracias te damos, Señor, porque solo en arrepentimiento de nuestros pecados y fe en lo que Cristo hizo, podemos realmente descansar, no solamente aquí, sino en la eternidad, en el gozo eterno con nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, despierta, ilumina nuestras conciencias. Te lo suplico, Señor, salva a tu pueblo, salva a los perdidos, ten misericordia de todos nosotros, te lo ruego en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toma un tiempo para que tú le respondas al Señor en base a lo que el Señor a ti en lo personal te ha hablado. El Señor es lento para la ira, grande en misericordia. Vamos a orar cada uno, por favor. Padre, te damos gracias que eres un Dios paciente, siendo santo, 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 y todo el mundo existente sobre la faz de la tierra, pecadores.
Gracias, Señor, que también dentro de este mundo de pecado tienes un pueblo apartado para ti, que estás limpiando, purificando, que sigues lavando con tu palabra, que sigues lavando por la obra de tu Espíritu, y nos trae esa convicción de que necesitamos arrepentimiento y fe nuevamente. Gracias por las buenas nuevas de salvación para los perdidos. Gracias que sigues salvando al más terrible pecador, en tanto que pueda ver el brillo de tu gracia en la sangre de Cristo Jesús en esa cruz, colgado y recibiendo el castigo que tú mismo estabas dando por nuestros pecados sobre tu propio Hijo. Y al tercer día, al resucitar de los muertos, dándonos la oportunidad de resucitar a una nueva vida, en paz contigo y en paz con los demás. En el nombre de Jesús, ayúdanos a no juzgar, sino dejar el juicio al único que puede hacerlo, que es juez justo, que fue el juez, que fue el justo que vino a salvar a los injustos. Gracias te damos por tan grande amor y tan grande misericordia, por tan grande verdad. Te rogamos que sigues purificando a tu iglesia y quites toda hipocresía de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos. Para gloria del Padre, en el nombre del Hijo. Amén y amén.